¿Alguna vez quizás hizo en el colegio o vio en la tele este experimento? Es un frasquito, ¿no? Se logra distinguir bien. ¿En qué consiste? Consiste en que en un mismo recipiente coloquemos dos líquidos diferentes, uno agua y el otro aceite. Y lo interesante de este experimento es que aunque estén los dos en el mismo recipiente, no llegan a mezclarse, se mantienen separados. Como lo pueden ver, a pesar de que yo lo agite, se siguen manteniendo separados. ¿Por qué estamos viendo esto? Porque al igual que el aceite y el agua no se mezclan estando en un mismo recipiente, nosotros, aunque vivimos en la tierra, no nos mezclamos con el resto del mundo. Eso, hermanos, es lo que vamos a analizar en este discurso. Y para ayudarnos con eso tenemos un excelente ejemplo que vamos a seguir, que podemos seguir. Y vamos a ver el ejemplo de quién es en Juan capítulo 17, versículo 16. Vamos por favor a Juan capítulo 17, versículo 16. Dice, ellos no son parte del mundo, al igual que yo no soy parte del mundo. Quien dijo estas palabras fue el mismísimo Jesús. Y a lo largo de su vida, como menciona, nos dejó un ejemplo con el que, no, con el que podemos imitarlo y no ser parte de este mundo. Pero antes de empezar a analizar ese ejemplo, ese excelente ejemplo que tenemos que tener algo tenemos que tener algo bien en concreto, ¿no? Que es por qué no queremos o debemos ser parte del mundo. Primero, pensemos, ¿a qué nos referimos con mundo? Volvamos al ejemplo un momento del agua y el aceite. El recipiente podemos decir que es la tierra. Entonces, nosotros los siervos reales de Dios, los cristianos verdaderos, podemos decir que somos el aceite. Y el agua sería el resto de personas que viven en la tierra, personas que no sirven verdaderamente a Dios, que no se dejan moldear por Él, pero si no se dejan moldear por Jehová, por quien lo hacen. Para ver por qué, vamos por favor a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Vámonos esta vez a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Dice, nosotros provenimos de Dios, perdón, sabemos que nosotros provenimos de Dios, pero el mundo entero está bajo el poder del maligno. El texto empieza diciendo que todos fuimos creados por Dios, todos los seres humanos, es verdad. Pero después nos dice que este mundo no está dominado por Él, no está controlado. Que las personas del mundo no se moldean por Él, sino ¿por quién? Por el maligno. Y en como sabemos, es Satanás, el diablo. Y esta, hermanos, ya es la principal razón por la que no queremos ser parte del mundo. Nosotros nos esforzamos por reflejar la personalidad de Jesús, ¿no es cierto? Que a su vez refleja la personalidad de su Padre, Jehová. Pero ahora pensemos en el mundo en el que vivimos, el actual. ¿Será que se ve esa personalidad de Jehová reflejada en las personas? No. En el mundo se cometen un sinnúmero de cosas malas, como por ejemplo homicidios, mentiras y demás. Tal como se menciona en Juan 8:44, que dice que estas personas que viven en la tierra proceden del diablo, quien desde sus comienzos es un asesino y un mentiroso. Va de la mano también con lo que dice Efesios 2, capítulo 2, versículos 1 al 3, que menciona que estas personas siguen a su gobernante Satanás. Esta personalidad que se ve en el mundo nos impulsa a rebelarnos contra Jehová, contrario al ejemplo que vamos a ver en este discurso, que es el ejemplo de Jesús. Bien, ahora vamos a analizar, ya vimos por qué no queremos o debemos ser parte. Ahora vamos a ver cómo Jesús nos demostró lo que significa no ser parte del mundo. Existen muchos aspectos de la vida de Jesús que nos sirven de ejemplo. Vamos a concentrarnos en algunos.
Primero vamos a analizar su ejemplo en cuanto a la política. Y es algo que alrededor del mundo cuesta, ¿no? ¿Por qué? Porque los testigos de Jehová sabemos que tenemos que permanecer neutrales, pero vivimos en la tierra. Vemos cómo los gobiernos imperfectos hacen corrupción, injusticia y un montón de cosas malas, ¿no es cierto? Entonces a veces cuesta que no tomemos partido, que no querramos apoyar a alguien que prometa algo diferente. Sin embargo, Jesús nos dejó un buen ejemplo de cómo podemos llegar a ser neutrales. Vamos a verlo, por favor, en Juan capítulo 6, versículo 15. Vamos a Juan, solo Juan, capítulo 6, versículo 15. Dice, entonces Jesús, que sabía que estaban a punto de venir para llevárselo a la fuerza y hacerlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. ¿Qué pasó aquí, hermanos? Un grupo de personas que vieron los milagros que realizaba Jesús, su excelente forma de ser, de hablar y de tratar a las personas, llegaron a la conclusión de que ese hombre tenía que ser su rey. Pero cuando lo buscaron, Jesús ya no estaba. ¿Por qué? Porque se había retirado, se fue. Nosotros podemos imitar ese ejemplo. ¿De qué manera? Si vemos que nos vamos a ver involucrados en una situación o en una conversación que haga que lleguemos a tomar partido o a dar nuestra opinión arbitraria sobre la política, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Imitar a Jesús y retirarnos de ahí, salir de esa conversación o de esa situación. Pero ahora, ¿por qué? Vimos que Jesús se retiró. ¿Por qué lo hizo y por qué nosotros tenemos que hacerlo? Vamos a verlo también en la Biblia, en Juan, capítulo 18, versículo 36. Seguimos en Juan, pero esta vez el capítulo 18, el versículo 36. Dice, Jesús le respondió, mi reino no es parte de este mundo. Si mi reino fuera parte de este mundo, mis ayudantes habrían peleado para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero la realidad es que mi reino no es de aquí. El texto es claro, hermanos. El reino al que Jesús pertenece y del cual sabemos que es rey, actualmente como cristiano verdadero, no está aquí en este mundo. No pertenece a la política imperfecta y corrupta actual que vemos en la tierra, sino que más bien está apartado. Nosotros, al igual que él, queremos formar parte de ese reino apartado y por eso tenemos que esforzarnos por mantenernos neutrales, al igual que lo hizo Jesús en la política de este mundo. Veamos otro aspecto del ejemplo de Jesús que puede afectarnos, el materialismo. ¿Qué ejemplo nos dejó Jesús con respecto a esto? Veamos lo que él nos dijo en Mateo capítulo 8, versículo 20. Vámonos a Mateo 8, 20. ¿Qué dice? Pero Jesús le contestó, los zorros tienen madrigueras y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Jesús dijo estas palabras aludiéndose a sí mismo cuando dijo el Hijo del Hombre. Y antes de decir eso, menciona que hasta los animalitos salvajes como los zorros y las aves tienen una casa, tienen un hogar. Pero después menciona que él no tenía ni dónde recortar la cabeza. Y es verdad, hermanos, él no tenía una casa propia. Y si nos ponemos a leer su vida en la Biblia, a analizarla, nos vamos a dar cuenta que él nunca se esforzó por tener una comodidad así. Él no dijo como muchos de nosotros quizás podemos pensar hoy día. A ver, imaginémonos que Jesús haya dicho lo siguiente. Bueno, voy a dedicarme a servir a Jehová. Quiero hacerlo por el resto de mi vida. Pero voy a viajar mucho. Entonces sería bueno que trabaje y me compre un burrito, ¿no? Porque no voy a ir a pata a todos lados, ¿no? Voy a ir en burro, ¿no? Mejor, ¿no? Y también, obviamente, en esos viajes voy a necesitar viáticos. Entonces, tengo que ahorrar porque voy a dormir en hoteles.
necesito para mi almuerzo, para mi cena, para mi desayuno. Y bueno, también algún recuerdito que quiera comprarme por ahí, ¿no es cierto? Y bueno, ¿y qué pasa si se me acaba la plata a mitad de mi viaje? Sería entonces que también trabaje y ahorre para comprarme un terrenito aquí en Nazaret para engorde. Por si acaso se me acaba mi plata, lo vendo y continúo con mi viaje. Sí, eso voy a hacer. Jesús no pensó así, ¿no es cierto? Sería ridículo, ¿no? Ver que eso está escrito en la Biblia, ¿no? Analicemos un momento la vida de Jesús, hermano. Él podía haberse dedicado a conseguir riquezas por encima de cualquier otra persona. Porque pensemos en sus cualidades. Él era perfecto, era inteligente, era sabio y tenía encima algo que hoy en día se valora muchísimo, que es una carrera. Sí, él había aprendido el oficio de carpintero de su padre aquí en la tierra, ¿no? Con todas estas cualidades en conjunto, haya podido conseguir riquezas muy fáciles, pero no hizo eso. Él se dedicó de lleno a servir a Jehová desde un principio y nos dejó unas palabras muy bonitas a nosotros en Mateo capítulo 6, versículos 31 al 33. Seguimos en Mateo, pero esta vez capítulo 6, los versículos 31 al 33. Dice: Así que nunca se angustien y digan qué vamos a comer, o qué vamos a beber, o qué vamos a ponernos, porque es la gente de las naciones la que busca todas estas cosas con tanto empeño. Su Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Por lo tanto, sigan buscando primero el reino y la justicia de Dios, y entonces recibirán también todas esas cosas. Qué bonitas palabras, ¿no es cierto? Sigamos su ejemplo, hermanos, como dice en el texto. No nos inquietemos por las cosas materiales de este mundo. Jehová conoce, sabe cuáles son nuestras necesidades. Y Jesús nos confirma aquí que si nosotros lo ponemos en primer lugar, Jehová nos dará nuestro sustento. Pero recalcamos, nuestro sustento, lo que necesitamos para vivir. Bien, tomemos como ejemplo nuevamente el frasco con el agua y el aceite. ¿Qué pasa si yo hago esto? ¿Qué es lo que estoy intentando? Que los dos líquidos se mezclen, ¿no? Y algo así, hermanos, es lo que intenta Satanás. Él nos bate en este frasco en el que vivimos, la tierra, con todas sus pruebas y trampas, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que nosotros nos moldeemos con su mundo, nos moldeemos con las personas que viven aquí en la tierra. Pero nosotros, al contrario de eso, queremos imitar a Jesús y decir algo como lo que él dijo en Juan 14:30, que solo vamos a mencionar. Dice: el gobernante de este mundo no tiene poder sobre mí. Así es, hermano, Jesús no se dejó moldear en ningún aspecto y no cayó en las trampas de Satanás. Nosotros, al igual que él, tenemos que negarnos a ser moldeados o dominados por este mundo y su gobernante. Para eso debemos evitar algo en concreto, que es estar amando a las cosas de este mundo más que a Jehová. Porque las cosas de este mundo, hermano, son como un cebo que un pescador pone en la punta de la caña y luego tira al río, ¿cierto? ¿Con qué fin? Con que eso lo vea un pescadito nadando tranquilo, lo mire, lo desee y nade rápidamente a morder ese cebo. Lo que no sabe el pescadito es que abajo de ese cebo hay un anzuelo que puede llegar a ser su fin. Así, hermanos, es como funcionan las trampas de este mundo. Y en la Biblia, en Primera de Juan 2:16, se menciona que son tres. Vamos a mencionarlas. Dice que son el deseo de la carne, el deseo de los ojos y la ostentación de las cosas que uno tiene. Y es interesante lo que menciona antes de mencionar estas tres trampas, José. Dice que si amamos estas cosas, el amor de Dios no está en nosotros. Satanás, hermanos, nos intenta atrapar con estas cosas que acabamos de mencionar. ¿Y cómo no lo va a hacer? No lo va a intentar si lo intentó con el mismísimo Jesús. Pero claro, Jesús se negó a caer, a morder ese anzuelo.
Y con eso nos dejó un excelente ejemplo a nosotros que vamos a analizar. Por favor, los invito a que busquen en su Biblia Lucas capítulo 4. Y si lo pueden dejar aquí abierto por un tiempito porque vamos a analizar. Lucas 4, primeramente los versículos 1 al 4. Dice: Entonces Jesús, lleno de Espíritu Santo, se alejó del Jordán, y el Espíritu lo fue dirigiendo por el desierto durante 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada en esos días, de modo que al final tenía hambre. Entonces el diablo le dijo: Si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Pero Jesús le respondió: Está escrito, no solo de pan debe vivir el hombre. ¿Qué pasó aquí, hermano? ¿Con qué quiso entrampar Satanás a Jesús? Jesús llevaba 40 días sin comer nada. Era obvio que tenía hambre, como menciona el texto, ¿no es cierto? Él tenía una necesidad física y deseaba comer. Satanás, al ver eso, dijo: convertí una piedrita en un pancito. Algo sencillo que sabemos que Jesús podía hacer. No le dijo convertir un montón de piedras en un churrascango, ¿no? Le dijo un pancito. ¿Por qué? Porque quería que Jesús utilice su poder para satisfacer su deseo de comer, su deseo de la carne. Ahí va ya la primera trampa o cebo, ¿no es cierto? Pero, ¿qué hizo Jesús? Se negó a caer, a morder el anzuelo. Y esto, hermanos, en nuestro caso, bueno, y en realidad el de todos, no solamente puede aludir a la comida, puede aludir a algún deseo inmoral sexual que tengamos o a alguna necesidad que sintamos que tenemos por consumir algo que puede contaminar nuestro cuerpo. Al igual que Jesús, no queremos morder ese anzuelo, no queremos caer en el deseo de la carne. Continuemos analizando Lucas. Lucas 4, pero esta vez los versículos 5 al 8. Dice, versículos 5 al 8: Ahora el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos de la tierra habitada. El diablo entonces le dijo: Te daré la gloria de estos reinos y autoridad sobre ellos, porque esta autoridad me la han entregado a mí y yo se la doy a quien yo quiera. Por eso, si realizas ante mí un solo acto de adoración, todo será tuyo. Jesús le contestó: Está escrito, adora a Jehová tu Dios y sírvele solo a él. En esta ocasión, ¿qué pasó? Al parecer, Satanás le mostró mediante una visión, puede ser, todos los reinos que estaban bajo su gobierno. Porque recordemos, Satanás es el gobernante de este mundo. Pero lo interesante es que dice la Biblia que se los mostró. Quería que Jesús los vea. Y le dijo, todo te lo voy a dar si me adoras a mí un poquito nomás. ¿Qué es lo que quería Satanás? Quería despertar en Jesús el deseo de los ojos. Ya va la segunda trampa. Pero ¿qué hizo Jesús? Se negó nuevamente a dejarse seducir por lo que veía. No cayó en la trampa. ¿Qué pasa con nosotros, hermanos? Imaginémonos la siguiente situación. Trabajamos en una empresa. Nuestro jefe ve que hacemos un muy buen trabajo, nos hace llamar a su oficina y nos dice: he visto que trabajas bien, sos honrado, etcétera, etcétera. Quiero darte un ascenso, otro puesto de trabajo. Con ese puesto de trabajo vas a tener una oficina como esta. Nosotros miramos la oficina bien amoblada, bien equipadita, bonita. Con este ascenso te voy a dar un sueldo como este. Y nos anota en un papelito. Nos lo pasa y nosotros lo vemos. Bastante cero tiene el sueldo. Con ese sueldo vas a poder costearte algunos gustitos, ¿no? Como mirar por la ventana, mira mi autito. Y nosotros miramos una Hilux 2024. Preciosa. Pero quiero que hagas algo por nuestra empresa y por mí. Quiero que hagas horas extra. Y nosotros vemos que esas horas extra van a hacer que nos faltemos a las predicaciones y a muchas reuniones. ¿Qué haremos, hermano? ¿Nos dejaremos seducir por lo que estamos viendo?
No, imitemos a Jesús. No nos dejemos seducir por lo que vemos. Volvamos al relato de Lucas. Lucas 4, pero esta vez los versículos 9 al 12. Lucas 4, 9 al 12 dice: el diablo entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, arrójate abajo desde aquí, porque está escrito: les dará a sus ángeles órdenes acerca de ti para protegerte, y te llevarán en sus manos para que no te golpees el pie con ninguna piedra. Jesús le contestó: dicho está, no pongas a prueba a Jehová tu Dios. Aquí Satanás llevó a Jesús a un lugar muy concurrido de la ciudad, de Jerusalén, al templo, porque sabía que ahí iba a haber mucha gente. Y le dijo que salte, porque sabía que Jehová no iba a dejar que algo malo le pase a su hijo. Y que frente a toda esa gente Jesús iba a salir volando, y toda la gente se iba a ver maravillada por lo que hacía Jesús. Iba a hacer que Jesús llame la atención sobre sí mismo en lugar de darle gloria a Jehová. Iba a hacer que caiga en la tercera trampa que mencionamos, que era la ostentación de las cosas que uno tiene, o en este caso, puede hacer. Pero, ¿qué hizo Jesús, hermano? Jesús se mantuvo humilde, se negó a llamar la atención sobre sí mismo y se negó a caer en la trampa de Satanás. Nosotros, al igual que Jesús, queremos hacer eso. No fanfarroneemos de las cosas que tenemos o que podemos hacer, sino más bien mantengámonos humildes al igual que Jesús. Después de todo esto, el diablo se rindió y se fue. No iba a poder hacer caer a Jesús. Jesús se mantuvo firme en cada una de estas ocasiones y notamos cómo fue que se defendió. Él dijo: está escrito. Él usó la palabra de Dios para defenderse. Nosotros, al igual que Él, podemos hacerlo. Es por eso que es importante, hermanos, que la estudiemos, que la conozcamos, porque de esa manera vamos a poder defendernos de las trampas o cebos de Satanás. Porque recordemos, ¿acaso después de lo que le respondía Satanás, perdón, Jesús a Satanás, le refutaba algo el diablo? No, porque sabía que no podía ir en contra de lo que enseñaba Jehová. Muy bien, hermano. Con todo esto, en conjunto, si nosotros imitamos a Jesús, vamos a lograr algo, que es vencer al mundo al igual que lo hizo Él. Pero para que podamos hacer eso, es importante que tengamos otros factores en cuenta. El primero es que como no pertenecemos a este mundo y no nos dejamos guiar por su gobernante, sino que más bien nosotros queremos imitar a Jesús y seguir a Jehová, a quien, recordemos a Jesús, cómo trató el mundo. En muchas ocasiones, si nosotros analizamos la Biblia, vamos a ver que Jesús tuvo que salir huyendo de algunos lugares, porque prácticamente querían lincharlo, ¿no? Y no solo eso, sino que al final lo mataron. El mundo, como su gobernante, odiaban y odian a Jesús. Y ahora que nosotros somos sus seguidores, nos odian también. Pero Jesús nos confirmó que a pesar de todo eso podíamos vencerlo. Vamos a ver lo que nos dijo en Juan, capítulo 16, versículo 33. Juan 16, 33, de mi texto favorito. Dice: les he dicho estas cosas para que tengan paz por medio de mí. En el mundo van a tener sufrimientos, pero sean valientes, que yo he vencido al mundo. Jesús no nos miente, hermano. Nos dice que en el mundo vamos a sufrir al igual que lo hizo Él, pero nos dice que seamos valientes, que nos esforcemos, porque gracias a su ejemplo que podemos imitar y a su sacrificio, podemos salir vencedores al igual que lo hizo Él. Ahora bien, no solamente debemos superar esto, el odio del mundo hacia nosotros, sino que también debemos superar actitudes que podemos llegar a tener
y que no reflejan para nada el ejemplo de Jesús. ¿Qué actitudes? El orgullo y el odio. Primero analicemos el orgullo. Jesús en ningún momento demostró esta cualidad, pero ¿saben quién sí lo hizo? Sus discípulos. Y es que en muchas ocasiones, en reiteradas veces, tropezaban con discutir sobre quién de ellos era el mayor, el mejor o el superior, por así decirlo, ¿no? Y en todas esas reiteradas veces Jesús tuvo que corregirlo. Vamos a ver una de esas ocasiones en Lucas capítulo 22, los versículos 24 al 27. Lucas 22, Lucas 22, versículos 24 al 27. Dice: entonces también surgió una fuerte discusión entre los discípulos sobre quién de ellos era considerado el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones dominan al pueblo, y los que tienen autoridad sobre la gente se les llama benefactores. Sin embargo, ustedes no deben ser así. Más bien, el que sea mayor entre ustedes, que se vuelva como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿quién es mayor? ¿El que come o el que sirve? ¿Acaso no es el que come? Pero yo estoy entre ustedes como el que sirve. Aquí Jesús les hizo una comparación. Les dijo que en el mundo se ve a las personas que dirigen y tienen personas a su mando como superiores, como las mayores. Y les dijo que Él estaba como para servirles a ellos. O sea, les dijo que el mismo Hijo primogénito, unigénito de Jehová, la persona que sin duda era superior a todos ellos, vino al mundo a servir a simples seres humanos. Qué ejemplo tan grande de humildad, hermano. Y recordemos que en otra ocasión incluso llegó a lavarle los pies para enseñarle humildad. Hacemos una mención honorífica, hermano, en este tema a no dar demasiada atención, demasiada importancia a deportistas famosos o artistas de este mundo. ¿Por qué? Porque al admirar demasiado su vida, quizás lleguemos a querer tener una similar. Y recordemos que muchos de estos artistas o deportistas fomentan el pensamiento individualista, que cada uno vele por sí mismo, en vez de poner a Dios en primer lugar. Bien, ahora analicemos el odio. Esta, hermano, es una cualidad que diariamente se ve en el mundo y lleva a que haya miedo, ignorancia y prejuicio, y que estos causen división en el mundo. Por el odio es que la gente llega a hacer cosas horribles como la guerra o el asesinato. En cambio, los seguidores de Cristo queremos demostrar una cualidad totalmente distinta. ¿Saben cuál es? El amor. Tenemos que demostrar un amor desinteresado, al igual que el que demostró Jesús. Él nos pidió que hagamos esto en la Biblia, en Juan 13, 33 al 35, que vamos a mencionar. Ahí nos pidió que nos demostremos un amor unos a otros, un amor desinteresado, y que por esa cualidad todos sabrían que somos sus discípulos. Aparte de esta cualidad del amor, hay una más que necesitamos y para vencer al mundo. Vamos a ver cuál es, por favor, en Primera de Juan, capítulo 5, los versículos 3 y 4. Primera de Juan 5, los versículos 3 y 4, dicen: porque el amor a Dios consiste en esto, en que obedezcamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga. Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Fe, hermanos, debemos tener fe. Fe en que Jesús, como sabemos, ya está reinando y que muy pronto ya destruirá este mundo malvado. Esa fe nos va a ayudar a mantenernos decididos a obedecer los mandatos de Jehová, como leímos, y a no adoptar la manera de pensar y de actuar de este mundo y su gobernante. Tenemos que tener en cuenta que muy pronto Satanás, el gobernante de este mundo, ya no podrá seguir engañándonos y entrapándonos con esas trampas que mencionamos, ¿no?
Vamos, por favor, antes de concluir este discurso, a leer lo que nos dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17. Y aquí vamos a encontrar una promesa muy hermosa para el futuro. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17. Dice, además, el mundo se está yendo y sus deseos también, pero el que hace la voluntad de Dios vive para siempre. Hermanos, como ya vimos, este mundo va a llegar a su fin. Se está yendo, se está desvaneciendo junto con su gobernante. Pero si nosotros nos esforzamos por imitar a Jesús, podemos llegar a heredar vida eterna. Y a medida que nosotros veamos cumplirse todas esas promesas de Jehová, todos los pesares y el sufrimiento que tenemos hoy en día por Satanás y su mundo malvado, se nos iban a ir olvidando. Pero mientras tanto, seamos como el agua y el aceite con el mundo, los cuales, a pesar de vivir en el mismo recipiente, no se mezclan. Notamos que a pesar que lo batí, se volvió a separar. Entonces, esforcémonos, hermanos, por imitar el ejemplo de Jesús en no ser parte del mundo y continuemos sirviendo a Jehová.